Bienvenidos a todos ustedes. ¿Cómo están? ¿Cómo están, queridos amigos del ciclo literario Los Infames? Bienvenidos a este jueves 18 de mayo aquí en Resistencia, transmitiendo desde la capital de las esculturas aquí en Resistencia, Chaco. Bienvenidos a todos ustedes que nos ven desde distintas partes, ¿no? ¿Dónde están? ¿Qué están haciendo? ¿Qué están tomando? Yo, como siempre, largando mi mate amargo, esperando aquí contar con la presencia de todos ustedes. Vamos a disfrutar de una gran noche, una gran entrevista con una invitada que se dedica a la narrativa. Vamos a estar hablando con Gabriela Mayer, Gabriela Mayer. Ahí está, ya vamos a estar hablando de ella. Vamos a estar conociendo su obra, sus antecedentes, su formación. Vamos a estar presentándola con las gráficas infames como corresponde, ¿no? Recuerden ustedes que nuestro ciclo literario Los Infames se emite todos los días jueves a las 20 horas y nos pueden seguir, ¿no? Allí en Los Infames Chaco y Los Infames Chaco Live también. Y nos pueden encontrar, obviamente, en el registro de todas las entrevistas en nuestro canal de YouTube, Los Infames-Chaco. Hoy vamos a estar entonces con Gabriela Mayer. Ojo, ojo, que se viene otra de las entrevistas a la que los tenemos acostumbrados. Una gran escritora, gracias a la producción de Héctor Luis Ojeda, que es el encargado de contactar a todos nuestros invitados. Ustedes recuerden que nos pueden enviar audios al 3624 55 11 62 con algunos saludos, con algunas preguntas o poemas de no más de un minuto. Por favor, por favor. Los pasamos al aire. A los audios. Y recuerden, como esto es interactivo, también nos pueden ir dejando las preguntas y los comentarios para el autor. ¿Dónde están? ¿Qué están haciendo? Vamos a ir saludando. Hola, Raúl Oscar de Sousa, ¿cómo estás? Buenas noches a la familia infame. Gracias por estar, Raúl. Gracias por estar siempre. Hola, Éter Aramburu, ¿cómo estás? Buenas noches. Dice, ahí estamos. Un saludo a Pablo Famea. Hola, infames, dice Vilma Sastre. Hola a todo el grupo de escritores. Hablando también de la producción de Héctor Luis Ojeda, ustedes saben que este sábado vamos a tener un programa especial. No nos abandonen, como siempre decimos. Vamos a estar presentando al autor de este libro que se llama Taller de Corte y Corrección, a Marcelo Di Marco. Vamos a estar entrevistando a Marcelo Di Marco. Bien, así que la verdad, para todos aquellos que nos dedicamos a la coordinación de talleres, esta obra es muy fundamental porque nos da por allí alguna guía en las actividades. Entonces vamos a estar hablando, ¿no?, con Marcelo Di Marco y bueno, vamos a estar hablando también, obviamente, de su obra. Bien, Marcelo Di Marco va a estar este sábado. El próximo sábado sería el sábado 20, a las 20 horas vamos a estar con él en un programa especial porque Marcelo Di Marco podía estar únicamente ese día, ¿no? El día sábado. Así que los esperamos. ¿Dónde están? ¿Qué están haciendo? No lo veo a mi productor Héctor Luis Ojeda, que está por allí seguramente está por allí. Así que, bueno, lo vamos a ir esperando. Yo mientras los voy recibiendo a ustedes y se van sumando los amigos, voy a ir presentando a Gabriela Mayer. Como siempre, ¿no? Las gráficas infames. Vamos a compartir la pantalla y vamos a presentarla a nuestra invitada del día de hoy. Este es el ciclo literario Los Infames. Ustedes saben, literatura de los invisibles es nuestro lema. Allí estamos. Y ella es Gabriela. Hoy es jueves 18 de mayo. Ahí tienen ustedes, ¿no?
una primera aproximación a Gabriela Mayer y están obviamente en nuestras redes. Este es el ciclo de entrevistas Infames 2023. Gabriela Mayer se graduó en Ciencias de la Comunicación en la Universidad de Buenos Aires. Vamos a estar hablando un poco del periodismo, ¿no? Vamos a hablar un poco de su actividad. Publicó los libros de cuentos Los signos transparentes del año 2003, Todas las persianas bajas, menos una, del año 2007, El pasado sabe esperar, del año 2018, y Sueños como cuchillos, del año 2022. Vamos a mostrar algunas tapas. Conseguimos esta de Todas las persianas bajas menos una del año 2007. Bien, ahí está la portada de esta obra de Gabriela Mayer. El pasado sabe esperar del año 2018, de Alción Editora. Ahí tienen ustedes la tapa del libro de Gabriela Mayer. Y el último libro, Sueños como cuchillos, del año 2022. Interesante las tapas, el diseño, el arte de tapa, como se dice. Así que vamos a estar indagando allí también en esas metáforas, ¿no? Las tapas de los libros. Sus relatos también integran antologías y publicaciones de Argentina y del exterior. Actualmente colabora como periodista con Infobae Cultura y está a cargo del área de prensa del Goethe Institut de Buenos Aires. Bien, obtuvo varios premios y menciones en diversos certámenes literarios. Bien, esta es entonces nuestra invitada de hoy, Gabriela Mayer, a quien vamos a estar ya presentando en instantes. Ahí está. Bueno, yo voy a volver entonces con la camarita, voy a ordenarme un poco aquí y ahí estamos. Bueno, narrativa, hoy narrativa, mucha narrativa, así que vamos recibiendo a nuestra invitada de hoy, Gabriela Mayer. Ahí estás. Hola Gabriela, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, Mario, ¿cómo están? Bien, bien, bien y bueno, agradecidos de tu tiempo por pasar en este ciclo literario que bueno, es un ciclo que lo venimos ya desarrollando desde la pandemia, ¿no? El año 2020. Y aquí pasaron muchos, por sobre todo poetas y narradores en menor cuantía, pero a nosotros nos atrae mucho la narrativa, así que vamos a estar aprendiendo un poco de vos, particularmente en cuento, novela, vamos a estar hablando un poco de todo esto. Agradecida Em, yo por la invitación, gracias. Gabriela, siempre le preguntamos a nuestros invitados, ¿no? Porque es un poco también empezar a ver el proceso de cómo nace un escritor. No es un proceso rápido, uno va desarrollándose lentamente con esto con este talento, ¿no? Que es la escritura. Y mucho tiene que ver el mundo de la lectura. Y yo te veo allí rodeada de libros, ¿no? Te veo rodeada de un espacio donde la palabra parece tener un templo allí, ¿no? ¿Vos lo ves así? ¿Naciste como escritora? ¿Naciste en la lectura? Yo pienso que sí, me acuerdo cuando era chica, alrededor de los 10 años, tuve una época en que los adultos siempre te hacen esa pregunta tan incómoda de qué vas a hacer o qué querés ser cuando seas grande. Y yo siempre, a partir de los 10 años, decía que quería ser escritora y me Mm. miraban a veces como con un poco de pena, como diciendo: "De eso la verdad que no vas a poder vivir, parece como una utopía". Sí. Así que la vocación sí, creo que se me despertó a partir de la lectura. Yo de chica leía mucho. En mi casa se daba la particularidad que no había televisión. Mi papá no Mm, permitía que tuviéramos una televisión en casa, y eso de alguna manera me impulsó a la biblioteca, y me acuerdo que yo todos los días me llevaba un libro y lo devolvía al día siguiente. Empecé mm, con la colección Iridium, con Robin Hood,
esos Uh, libros que leímos todos en nuestra infancia y otras colecciones que creo que hoy ya ni siquiera existen, que mm. eran en su momento libros de aventuras, esos famosos libros para chicos que nos entretenían y sobre todo nos entretenían más a los que no teníamos televisión. Viste que, hablando de televisión, ¿no? Pero viste que la literatura en algún punto, y esto lo relataban algunos escritores que pasaban por aquí, entraba también por los ojos, ¿no? A través de las historietas, esas revistas bueno, tantas aventuras nos traían, héroes, villanos, ¿algo de eso hay también en tus orígenes allí? Sí, eso está muy presente porque a mí me gustaban mucho los libros de aventuras, aunque eran más bien adjudicados como a los varones. A mí me Mm, fascinaba, me acuerdo haber leído toda una serie de libros con tapas rojo clarito, El llanero solitario, ajá, que alguna vez la googleé y ni siquiera sé cómo se llamaba, pero era una serie completa de libros dedicada al llanero solitario, me encantaba Sandokan, me gustaban los libros ah, de sí, aventuras. Y bueno, sí. y después, por supuesto, Salgari, Verne, Mm, pero era una literatura donde pasaban muchas cosas y uno la vivía con mucha intensidad. mm. Teníamos mucha capacidad de imaginar también, creo, iban las 2 cosas de la mano. ¿No te da a vos como narradora, no te da esa impresión de que justamente la literatura nos muestra todo eso que decís, ¿no? La acción, la aventura, el misterio, em, a contraposición de lo que es la vida cotidiana, que por allí parece, como dicen algunos, un tanto aburrida o no tan, digamos, atractiva como en una aventura, ¿no? En la acción, en la tensión. ¿A vos te parece también que la vida cotidiana para el narrador tiene, y para el lector poco atractivo y que por eso vamos a la literatura? Ay, se desconectó. Se desconectó, lamentablemente. Bueno, bueno, hola Pablo Maciel, ya se va a volver a conectar Gabriela Mayer. em, Pablo Maciel dice literatura y empanadas. Sandra Galarza, hola, ¿cómo estás, Sandra? Vamos a esperarla a Gabriela Mayer, se desconectó lamentablemente, pero bueno, vamos a tratar de, de reiniciar, reiniciar con ella, seguramente ahí volvió, ahí volvió. Ahí está, ahí Perdón, está. tuve un mini corte de internet. Ahí está, no, no. Te preguntaba, no sé si alcanzaste a escuchar la pregunta, ¿no? Pero te No. preguntaba acerca de, viste que vos nombrabas a tantos autores, ese mundo de aventura que tanto nos gustaba, Julio Verne y todo eso. Es decir, la literatura tiene, y particularmente la ficción, tiene un atractivo interesante para los lectores, ¿no? Que al parecer ese atractivo no lo encontramos en la vida diaria. Y por ahí hay algún criterio, ¿no? Que dice que el lector prefiere justamente huir de lo cotidiano para inmiscuirse, porque lo encuentra poco atractivo a lo cotidiano, para inmiscuirse en la literatura. ¿Vos lo ves así también? Que parece ser que la literatura tiene más atractivo que la ficción, ¿no? Más atractivo que la realidad. Y yo pienso que sí, gran parte de la magia de la literatura está en poder trasladarnos a otros mundos, ¿no? Que si Mm, no nos están vedados. Es como ese pasaje maravilloso que va, digamos, que parte de nada más y nada menos que de una página, ¿no? Que a partir ujú, de ahí vos te podés trasladar y vivir un mundo con un montón de escenarios, con un montón de aventuras, cosas que en la vida cotidiana muchas veces nos vemos aplastados por la rutina, pero en la ficción no, se nos abren todas las puertas, todas las posibilidades y es un viaje maravilloso el que podemos emprender como lectores, ¿no? claro, claro, claro.
Sí, son, me parece que son algunas constantes que lectores y escritores encontramos en la ficción, ¿no? Pero vos sabés que una vez escribí un cuento basado en un hecho real, pero obviamente está el dato real, ¿no? Una crónica policial, y saqué el dato real y lo ficcioné. Y eso tiene mucho que ver también con tu profesión. Vos sos periodista, trabajaste en medios también se podría decir que esto de la verdad o la realidad superando a la ficción a veces es interesante también, ¿no? Vos trabajás con datos reales, con personajes inspirados en personas, trabajás con situaciones reales, digamos, que en algún momento te llevaron a la ficción. Digamos, el personaje real que más trabajé en algún punto soy yo misma. Mm, El límite entre ficción y autobiografía es delgado, pero intenté trabajarlo de tal manera que yo no quedara, digamos, como directamente expuesta en esa ficción. Hubo un trabajo porque, mm, digamos, la vida de uno para que sea interesante para el lector se tiene que convertir en un hecho literario y para que se convierta en un hecho literario hay que trabajarlo bastante. O sea que mm, creo que no hay que enamorarse de la propia vivencia, sino ponerse a trabajar para que eso revista un interés, para mm, que para que tenga un valor literario en la medida de lo posible. No trabajé, por ejemplo, con personajes históricos. Sí, en el último libro de cuentos que tengo un cuento sobre Malvinas y trabajé sobre mm, ese contexto histórico, que es la primera vez que utilizo un contexto histórico, un hecho histórico tan fuerte, que me centro en eso para mi narrativa, pero fue la primera vez que lo hice. mm. Ahí aparece, ¿no? Una niña de 10 años que Sí. precisamente hablando de datos autobiográficos sos vos, digamos, ¿no? Pero siempre, obviamente, ¿no? Siempre está la ficción de por medio, pero contanos un poco de este cuento que entiendo, la producción entiende que es un cuento significativo para vos. Sí, para mí es un cuento muy importante dentro del libro. Abre Ujú, la segunda parte porque mi último libro, Sueños como cuchillos, cuento muy rápidamente, está compuesto por 2 partes. Cada mm, una de ellas tiene 8 cuentos. La primera concentra la mirada de mujeres adultas, principalmente, y la segunda la mirada de niñas, de jóvenes. Y el mm, primer cuento de la segunda parte es justamente este cuento, Ahora están todos contentos, que mm, es un cuento que se inspira en un hecho real que yo viví, que se produjo durante la Guerra de Malvinas. Mi hermano era de la clase anterior a la que fue convocada, digamos, dentro de los conscriptos que fueron llamados para ir a Malvinas. ujú, Y en mi casa en ese momento se decidió que si a él lo llegaban a llamar, él no iba a ir a esa guerra, ellos no creían en esa guerra, entonces decidieron que mi hermano preventivamente se fuera a Brasil. mm, Además, todo esto que yo cuento en el cuento es real. Después hubo algunos hechos que me quedaron como muy grabados a fuego. Yo tenía 10 años, pero a uno le quedan como grabados de estos hechos históricos instantes en los que uno puede elaborar esas noticias macro en el mundo micro. En mi caso era el mundo de la infancia. Yo ese día llegué al colegio y un maestro, ese 2 de abril, estaba en el patio gritando: "Le mm, sacamos las Malvinas a los ingleses les sacamos las Malvinas". mm, Quedé como muy impactada por ver al maestro gritando en medio del patio. Era un maestro sumamente circunspecto, racional, y estaba mm, completamente eufórico. Ese mm, para mí fue como el disparador de este cuento. El mm, cuento justamente arranca por ahí. Pero lo que me llevó a escribirlo, sobre todo, es la enorme contradicción que yo sentía por lo que me decían en mi casa, que ellos no creían en esa guerra, que mi hermano no mm, iba a pelear esa guerra, que era una guerra sin sentido, que los mm, ingleses iban a venir a las Malvinas y que no había ninguna posibilidad de librar esa mm, guerra.
evidentemente no tenía sentido, y a la vez se respiraba como un ambiente muy triunfalista en los medios, Mm, en las calles. sí, Entonces, un poco, ¿qué hacer cuando hay algo que no podés decir? ¿Cómo manejar eso que no se puede decir? Y que a mí me generaba como mucha contradicción, porque yo en ese momento escuchaba que los que iban a Malvinas eran héroes y mi hermano no iba a estar en ese lugar a partir de la decisión que habían tomado en mi casa. claro, claro. Así que escribirlo fue como un poco una necesidad como de explicar qué contradicciones se pueden llegar a sentir cuando vos estás en ese lugar y tenés 10 años y cómo conciliás esos 2 discursos antagónicos. Ujú. Te voy a pedir si podés hacer una lectura, pero quiero contar también que más o menos tenemos la misma edad, un año de diferencia. Yo soy del año 73. Y claro, ese 2 de abril yo también estaba en una escuela, ¿no? Y, a la mañana temprano y tocaron la campana. Y empezaron a gritar que recuperaron a Malvinas, recuperaron a Malvinas. Y en la inocencia de un chico de 9 años, claro, yo no sabía mm, si eran unas, qué era Malvinas, ¿no? O sea, yo pensaba que era una niña, fíjate vos que la encontraron a una niña, y de a poco me fui enterando que eran las Islas Malvinas, es decir, y después viví, claro, todo el momento de euforia, que mi padre en la plaza, que me había llevado y todo esto, ¿no? Así que aparece allí, creo yo, Gabriela, un hecho determinante de nuestra generación, ¿no? Que es inolvidable. No, a ver, ¿qué pasó con los niños en esa época y con ese hecho importante? Y a mí me hiciste recordar tantas cosas. Me gustaría escuchar algo de ese cuento, un fragmento, lo que vos quieras, para que nuestros oyentes puedan encontrarse también con sus propios recuerdos. Estamos disfrutando con Gabriela Mayer, que va a leer este cuento que es que trata, ¿no? Obviamente de Malvinas, y aparece allí, ahora que están todos contentos, se titula el cuento, y aparece allí la niña. Gabriela Mayer, entonces, en el primer momento de lectura. Ahora están todos contentos. Les sacamos las Malvinas. El maestro lo grita bien fuerte esa mañana, parado en medio del patio escolar. Su delantal blanco, corpulento, hinchado de entusiasmo. Todavía no sonó el timbre de las 8. Los alumnos miramos con sorpresa a Palmieri. Nunca lo habíamos escuchado gritar así. El puño de su brazo derecho, apretado, se extiende por encima del hombro, apuntando al cielo. Sus mejillas se enrojecen, acompañando el esfuerzo de la garganta. Hasta sus anteojos de marco marrón grueso se estremecen. A estos malditos ingleses les sacamos las Malvinas. Dicen que todo fue muy temprano. 2 o 3 de mi grado tienen algo de información que llegaron a pescar en sus casas. Otros pudieron escuchar un comunicado por la radio, aunque tampoco entendieron demasiado. Esos pocos datos van pasando de boca en boca, con expectativa de aportar algo, aunque sin mucha claridad. Todos los alumnos sabemos que las Malvinas son unas islas que nos quitaron los ingleses. Lo aprendimos ya en nuestros primeros años de colegio, pero todavía no entendemos muy bien qué pasó este 2 de abril. Hoy es el día de la recuperación de las Malvinas. Es una jornada histórica, dice Palmieri en el aula de sexto grado, para arrancar la jornada escolar. A continuación, anuncia que no pasará lista. Tampoco habrá repaso de fracciones antes de la prueba de mañana. Vamos a tener ciencias sociales para saber más de esas 2 islas cuya soberanía reconquistó nuestro país. Gloriosamente reconquistó nuestro país. Así dice, y tose para aclararse la garganta. La emoción bate en el pecho de Palmieri, se entremezcla con su voz. Los alumnos seguimos sorprendidos por la alteración de la rutina, felices de evitar la clase de matemáticas y un poco también por esa gesta tan importante para todos los argentinos.
Palmieri apunta con su puntero de madera sobre el mapa de la República Argentina. Allí, abajo, a la derecha, están esas dos pequeñas islas de costas desflecadas, como dos manchas irregulares en medio del Atlántico. Hasta que suene el timbre, nos hablará de las Malvinas, a las que los piratas ingleses les decían Falklands, y en las que acaban de desembarcar los soldados de nuestro país. Archipiélago, plataforma continental, 1833, invasión inglesa, Organización de Naciones Unidas, soberanía, ganado ovino. Y además dice que nos va a enseñar una canción muy importante. Tras su manto de neblinas, no las hemos de olvidar. Las Malvinas argentinas, clama el viento y ruge el mar. Entona frente a las 3 filas de pupitres. En realidad la letra es más larga, así que la iremos aprendiendo de a poco. Me gustaría hablar con Cecilia, mi compañera de banco, pero Palmieri siempre nos reta por conversar en clase, aunque tal vez ahora que está tan entusiasmado lo permitiría. Por las dudas, optamos por el método más seguro, escribirnos mensajes en una hoja de cuaderno Gloria cuando el maestro no nos mira. Ay, ay, ay. Qué recuerdos, ¿eh? Qué época y todo lo que vos mostrás allí como imagen, ¿no? En ese relato, em, yo creo que también lo viví, lo viví. Em, ¿qué sensación tuviste cuando leíste este cuento en alguna biblioteca, con algunos chicos, algunos jóvenes, estas nuevas generaciones que quizás no pasaron, obviamente, ¿no? Por esa experiencia? Em, ¿Qué sensación te dio? ¿Transmite valores? ¿La ficción transmite valores? ¿Es posible enseñar a partir de la ficción patriotismo? ¿Te dio esa oportunidad este cuento? Me impresionó un poco que tal vez fue uno de los cuentos que más llegada tuvo el libro. Mm, Es un cuento que, por ejemplo, fue leído completo por una locutora amiga en un programa de radio por la noche y hubo muchísimo feedback de los oyentes. mm, Sentí un poco que tal vez la ficción no había tratado tanto el tema de Malvinas, que quedan muchas heridas por cicatrizar y que quedan muchas historias por contar, digamos, desde la de los excombatientes hasta, bueno, hasta como, por ejemplo, la que había vivido mi familia, que había sido como una vivencia como más, digamos, el tema Malvinas había rozado y había cambiado un poco la suerte de mi familia porque mi hermano nunca volvió de Brasil después de que se fuera, mm, pero, pero bueno, digamos, siguió con vida, muchos chicos no tuvieron esa suerte, pero claro. vi como que había removido algo que estaba, digamos, que Es- estaba sí, latente y que había necesidad de contarlo, que también mm, contar las pequeñas historias que nos pasan es también, creo, una manera de elaborar la historia. sí, sí. Y vos sabés que de esa época a mí me quedan, ¿no? Bueno, lo de Malvinas, pero aparece también porque he visto algo allí de la dictadura. Viste que no es que se veía mucho, no se sabía mucho, pero la dictadura estaba ahí, ¿no? En la oscuridad de la calle, estaba allí eh, en ese misterio de los desaparecidos, dónde están, ¿no? Em, a vos también te rozó eso como, no solamente como vivencia histórica, sino también como dato para tus cuentos, la dictadura en sí. Sí, tal vez, digamos, no llegó como en un plano tan concreto como las Malvinas en este Mm, cuento, pero sí recuerdo ese periodo del 76 al 83 como un periodo terrible, mm, de muchísima oscuridad, de muchísimo silencio obligado, de muchísimo temor. Y creo que mm, estas cosas del no poder decir, del no poder contar, del tener miedo a decir por las represalias, dejan mm, marcas, ¿no? La mm, literatura justamente apunta a lo contrario, a la necesidad de romper ese silencio,
sacar para afuera, de cicatrizar estas heridas, ¿no? Mm. Vos sabés que mientras te escuchaba narrar, justamente narrabas hechos, personajes, pero un tanto la descripción está un poco diluida allí, ¿no? Porque se va, y yo creo que en un cuento hay que ir al palo directo, a la acción, ¿no? ¿Vos obviás los detalles descriptivos o están de fondo o a veces pasan a primer plano? Es bueno saber esto porque te pregunto, ¿no? Y te comento que a veces veo que los cuentistas nos entretenemos mucho en detalles descriptivos que a la larga son abundantes y que no hacen a la acción. Por eso te preguntaba, porque vos pasaste de lleno a la primera escena del cuento y ya estaba la acción allí, digamos, ¿no? ¿Cómo tratas la descripción en tus cuentos? No es algo que, digamos, que lo tenga como pensado de antemano. Mm, Ahora que lo decís, es posible que en general no les destine como demasiado espacio, no es algo premeditado, pero sí tal vez privilegio más, como que cada personaje tenga una voz mm, y como darle lugar a los diálogos, y no tanto detenerme en descripciones largas, sí, es posible. mm. ¿En qué medida tu formación académica y tu oficio de periodista ayudó en eso, ¿no? Porque yo creo que en el periodismo, en la brevedad, el espacio en la galera, como se decía antes, ¿no? Em, Acotaba un poco el marco de acción, ¿no? Entonces, el lenguaje directo, em, por allí obviar las obviedades, valga la redundancia, ¿no? ¿En qué medida contribuyó ese ejercicio diario que vos hacías en un medio de comunicación eh, para alargarte a los cuentos, ¿no? Para la brevedad de los cuentos? Y yo creo que es posible, sí, que haya habido algo de contagio de esa escritura que tiene que ser como más pragmática, más rápida. Sí es interesante que las dos tienen que atrapar al lector, Mm, pero cuentan con recursos como muy diferentes, porque vos cuando escribís un artículo perseguís la veracidad y en un cuento, por ejemplo, perseguís la verosimilitud, que lo que vos claro, estás narrando sea, digamos, creíble. sea verosímil, sea Sí, creíble. sí. Sí creo que tal vez mi apego por el género del cuento tiene que ver con mi profesión de periodista, porque las historias que cuenta el periodista en general son un poco más acotadas Mm, y supongo que eso tuvo que ver también con que yo de alguna manera esté formateada para pensar más en cuento que en novela, que es un proyecto de mucho mayor aliento. mm, Creo que sí, eh, me sentía como más cómoda saltando como de la escritura periodística al cuento, aunque yo trabajé muchísimos años en una agencia de noticias y ahí la escritura es muy rígida. La escritura de la agencia, bueno, la mm. famosa 5W que tienen que estar en la Sí. cabeza, es una escritura tremendamente rígida. Entonces, para mí la posibilidad de sentarme a escribir ficción era poder sacudirme de esas estructuras que eran terribles y poder apostar a algo totalmente distinto, era muy Mm, liberador. claro. Eh, pero sí creo, digamos, la que escribe es la misma persona. Entonces, más allá de que sea una estructura rígida o que sea el oficio de creación, muchas veces se puede encontrar una voz similar. Aunque tal Mm. vez en la escritura periodística, cuando es tan rígida, sea más difícil sondearlo, creo que también mi voz estaba ahí. Pero viste claro, vos hablás un poco, ¿no? De la forma, de la crónica, ¿no? De la rigidez de la crónica.
pero el cuento también tiene una forma, ¿no? Pero eh, yo leyendo mucha bibliografía acerca del cuento, del género cuento, eh, no hay como leyes taxativas acerca de la forma, digamos, ¿no? Hay algunas constantes, se podría decir, eh, pero obviamente que hay como una búsqueda de la brevedad, de la concisión, una economía de las palabras, que son esas las constantes, pero hay también un tratamiento del tiempo que te lleva a la forma, ¿no? Es decir, un cuento lineal, un cuento donde hago retrospectivas, o adelantos. ¿Cuál es la forma que te gusta a vos? ¿Con finales abiertos o finales cerrados? ¿Cuento clásico o cuento contemporáneo? Em, en qué te sentís cómoda, digamos? La verdad que voy como experimentando diversos formatos. No te podría decir que estoy Mm, apegada a uno solo. Tal vez sí tuve una etapa que iba mucho por ese final que es como una puñalada o por el final abierto. Y con el tiempo también fui entendiendo que puede haber otros finales que también son muy valiosos mm, sin que pase algo muy conmocionante en el cuento. mm, Pero la verdad es que los voy alternando, no estoy pegada a una modalidad de final y creo mm, que un poco lo que va a marcar eso es la historia que hay por contar. mm, Como que la trama va a determinar si, digamos, qué tipo de final va a pedir. mm, mm. Vos sabés que, claro, parece, ¿no? Que cuando uno tiene una historia y la tiene que convertir en relato, eh, y ahí está, ¿no? La cuestión de la maestría del cuentista, ¿no? O sea, convertir la historia que uno tiene en relato, ¿no? En palabras, en texto. Eh, pero a veces esto no se planifica mucho, ¿no? Algunos dicen hay que planificar el inicio, el final, qué sucede en el medio, cuál es el núcleo, cuáles son los núcleos, los giros en el cuento. Eh, ¿Planificación o espontaneidad? ¿O qué hay que saber para alargarse a escribir un cuento? ¿Mínimamente acaso el inicio y el final del relato? Yo no me atrevería, digamos, a dar una recomendación o a decir cómo habría que hacerlo porque es una experiencia altamente personal. En mi caso, por lo general, aparece primero una idea fuerza que puede tener que ver con una situación, con un Mm, personaje. Tal vez no es lo central de la historia, pero yo espero un poco antes de sentarme a escribir porque quiero saber un poco desde dónde parto y hacia dónde voy. Las veces mm. que digamos, que yo, por ejemplo, busqué el final mientras escribía la historia, no me fue del todo bien o me dio muchísimo trabajo. Entonces pienso que a veces hay que dejar que esas ideas se asienten un poco, Mm, darse ese tiempo para procesarlas y escribir después. Digamos, no hay una fórmula, como que a cada mm, persona que escribe le resulta distinto. Para mí es bueno saber hacia dónde va la historia y cómo la queremos contar y por qué, y tratar de pensarlo antes de empezar a darle las teclas. mm, Pero esa es mi posición personal. sí. Como no, digamos, como darle tiempo a la historia a que se asiente, a mí me sirve, digamos, como tratar de dejarlo de cantar, pensar hacia dónde vamos, es el personaje, va a aparecer otro. Mm. Después sí, Eh, hay un momento en que uno se sienta y aparece como una suerte de inspiración o tal vez viene una idea mejor. Antes de pasar a otro momento así de lectura, ¿te ha pasado que en un cuento, a mí me ha pasado, ¿no? Esto, que en un cuento
te quedaste en el medio, te trabaste porque justamente no sabes hacia dónde ir y es como que los personajes quedan ahí, ¿no? En el limbo esperando a ver qué pasó con el escritor, ¿no? Que no avanza en este cuento. A mí me ha pasado porque justamente se había caído en este principio de eh, la verosimilitud, de lo verosímil, ¿no? Y quedó el cuento ahí en el medio, para otro momento quizás, para buscarle otro rumbo. Pero ¿te ha pasado que te quedaste en un cuento por el medio sin saber a dónde ir? En general, digamos, como soy bastante ansiosa cuando escribo, Mm, sigo escribiendo. Es difícil que me quede por la mitad. Si llegué a la mitad, lo termino. Lo que puede ser es que mm, después el resultado no me guste. Sí me ha pasado tal vez de quedarme en los primeros 2 o 3 párrafos. Si ahí no mm. funciona, puede que lo abandone. Ah, claro, Pero si llego al claro. medio, lo termino. Lo que sí, en general, corrijo mucho. Soy de corregir mucho. Hubo cuentos de primera persona que los pasé a tercera o al revés. Hubo cuentos que los diseccioné y los volví a armar de alguna manera como un rompecabezas. Es mucho Mm, trabajo eso y para que el resultado esté bien hay que pulir como con mucho detalle. mm. Pero me gusta corregir también. Vamos a hablar de eso después, después de este momento de lectura, porque yo creo que ahí está la escritura creativa, en la corrección y en la reescritura precisamente. Gabriela, vamos a otro momento de lectura con otra de tus narraciones. La estamos Sí, pasando muy bien con Gabriela Mayer aquí en el ciclo literario Los Infames. si les parece, leo otro cuento. Voy a leer el primer cuento del libro, un fragmento que comienza así. Costó encontrar la casa. El cuento se llama Reptiles, perdón. Costó encontrar la casa. La búsqueda había sido larga. Hasta que un día sí, supimos que era esa. Al principio volábamos, nos seguíamos de habitación en habitación. El aire no presentaba resistencia. Casi todo el tiempo resonaban las risas. Nuestros cuerpos jugaban a alcanzarse, expectantes, se acompañaban, se rozaban, se enredaban. Éramos ligeros, por eso no nos resultaba difícil volar. El aleteo surgía constante. Cada tanto alguna pluma se caía al suelo. Seguíamos convencidos de que esa era la casa, aunque con el paso de los meses nos empezó a costar lo del vuelo. Ay, ay, ay. Bueno, se desconectó nuevamente Gabriela. Tuvimos allí un, un fallo de vuelta en su conexión, ¿eh? Ahí estás, Gabriela. Sí, Ahí no sé estás. hasta dónde se escuchó el cuento. No, Seguíamos convencidos. empezá de vuelta, empezá de vuelta. Ahí está. Reptiles. Costó encontrar la casa. La búsqueda había sido larga. Hasta que un día sí supimos que era esa. Al principio volábamos. Nos seguíamos de habitación en habitación. El aire no presentaba resistencia. Casi todo el tiempo resonaban las risas. Nuestros cuerpos jugaban a alcanzarse, expectantes. Se acompañaban, se rozaban, se enredaban. Éramos ligeros, por eso no nos resultaba difícil volar. El aleteo surgía, constante. Cada tanto alguna pluma se caía al suelo. Seguíamos convencidos de que esa era la casa, aunque con el paso de los meses nos empezó a costar lo del vuelo. Nos cansábamos bastante. Batir alas todo el día no es tan fácil como parece. No lo dijimos, pero los dos pensamos que flotar era mejor opción. Los cuerpos quedaban suspendidos en el aire, apenas 1,5 metros sobre el piso. Nos impulsábamos con piernas y brazos como si nadáramos. Al no usarlas, las alas poco a poco se ajaron.
Sin que nos diéramos cuenta, se fueron desprendiendo. No nos pusimos tristes de perderlas, porque flotar también era divertido. Y nos gustaba flotar juntos. A veces él parecía nadar encima de mí, otras yo arriba de él. O jugábamos a escapar, perseguirnos y atraparnos. Al principio avanzábamos rápido por el aire, pero se nos fue haciendo más y más difícil. Hacía tiempo que no volábamos y llegó un día en el que ya tampoco pudimos flotar. No es tan grave, le dije yo. Claro que no, me respondió él, si la mayoría de la humanidad camina. Por la casa empezaron a resonar mis pasos, más ligeros, y los suyos más pesados. Cada tanto nos seguíamos, pero otras simplemente cada uno iba por su lado. Es lindo caminar, me dijo él. Sí, la verdad que sí, dije yo. Volar era muy cansador y flotar también. Ya no quedaba rastro de nuestras alas, y cuando intentábamos flotar apenas nos elevábamos unos centímetros. Nuestros cuerpos pesaban contra el piso, los pies prácticamente presos de la fuerza de gravedad. Antes, cuando volábamos, podíamos alcanzar los estantes que llegaban hasta el techo. Teníamos otra perspectiva. Había que cuidarse además del calor de las lámparas que podía dañar nuestras alas. Una mañana que él había salido, intenté un vuelo. Me paré arriba de la cómoda, como tantas veces. Batí los brazos con toda la energía de la que fui capaz, pero caí pesadamente al suelo. Entonces traté de flotar, impulsándome como lo hacía antes, con brazos y piernas, pero tampoco. Mm, mm. Qué interesante, ¿no? Porque no se sabe quiénes son los personajes, ¿no? Él y ella. Em, esto tiene lo bueno de la narrativa, ¿no? Que a veces dejas a la libre interpretación al lector para que también haga lo suyo, ¿no? Para que se esfuerce en entender quiénes son los personajes que están allí, ¿no? En la casa. ¿Quiénes son? Ahora que tenemos al autor aquí, digamos, ¿no? ¿En qué seres o en qué entes pensaste vos cuando, porque queda allí indeterminado, ¿no? Cuando escribiste este cuento. Me parece muy bueno, hago un paréntesis antes de Sí, responder tu pregunta. Me parece sí. muy apasionante Mm, el tema de los nombres de los personajes. Es como todo un mm, tema en sí mismo. Me parece muy interesante la posibilidad de que no tengan nombre, mm, que le da como mucha potencia narrativa también, sí, pero si lo tienen, es todo un trabajo encontrar el nombre del personaje. Yo he cambiado los nombres en las pruebas de galera antes de que salieran porque decía, por sí. ejemplo, no, la verdad que Antonio para ese personaje no me convence del todo, no es Antonio, no, no me Eso. podía quedar tranquila. Bueno, y esta pareja, ¿quién es? Bueno, es una pareja que sufre la degradación de su vínculo amoroso, digamos, como, bueno, Mm, como nos ha pasado, creo que a todos en nuestras vidas alguna mm, vez, que uno empieza flotando, sí, volando y terminás como un reptil. Entonces, sí. esa es básicamente la metáfora del cuento, en la que los personajes envejecen rápidamente, también como una metáfora de esa historia de amor que, bueno, sin querer Mm, spoilear, pero bueno, que no está, digamos, que ya no está pudiendo crecer, sino que por el contrario decrece. qué bueno, qué bueno. Sí, sí, porque... Entonces se convirtió como en una metáfora, eh, mm, sí, se convirtió como en una metáfora de esos vínculos que en un momento son un sueño y terminan siendo una pesadilla. qué bueno esto. Em, sí, 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 porque yo creo que el lector tiene que encontrar esas significaciones, ¿eh? Y hay que dejarle esa tarea. Y bueno, yo creo que el lector cuando encuentra ese desafío de buscar la historia invisible, que es esta la que estás contando, yo creo que siente más atracción, no solamente por el relato, sino por el autor que le deja esa tarea, ¿no? Así que está allí la función del lector, que es una función activa, digamos, ¿no? Y
esto de nos costó encontrar la casa. Sí. La frase inicial, qué interesante porque siempre en los talleres decimos que la frase inicial o las primeras oraciones o el primer fragmento, si no actúan como enganche, el lector se va del cuento. ¿Vos lo ves así también? Sí, la primera frase es como parir el cuento de alguna manera. Mm, Me ha pasado a veces que empiezo a escribir y no la encuentro, entonces lo que yo intento es seguir escribiendo y darme ese tiempo y buscarla en la corrección. mm, Como que a veces uno en la necesidad de armar la propia historia en su cabeza, explica tal vez por demás, y en una de esas el cuento puede empezar un poco más adelante con una frase que ya en sí contenga lo que explicamos antes. mm, Entonces yo creo que ese puede ser como un trabajo posterior de corrección y de relectura. mm, Digamos, creo que si uno le encuentra de movida es maravilloso. De hecho, hay cuentos que a veces me suenan en la cabeza porque se me pega una frase, se me instala la frase inicial o se me mm, instala un título, porque el título también, digamos, como que viene un poco de la mano ahí con la primera frase. mm. Pero bueno, si eso no ocurre y la historia está, creo que hay que darse el tiempo para madurar la historia de todas maneras y seguirla trabajando, como no permitir que eso obstaculice la escritura. Así lo veo yo. Claro, claro. Vos sabés que hay autores que parecen sacar cuentos así como si fueran pan caliente, ¿no? Cuentos rápidos, pero bueno, cada uno escribe como quiere, ¿no? Pero me da la sensación de que, al menos en tu caso, conlleva mucho de reescritura y corrección, y como que el cuento tarda en salir, ¿no? Y a veces puede tardar meses, a veces años incluso, ¿no? Un cuento debido a ese proceso que no sé si es un proceso obsesivo, así de o no sé si hablar de perfeccionismo, pero sí de encontrar digamos, la versión más atractiva y la más cercana, digamos, a a la estética que requiere el cuento. ¿A vos te lleva mucho tiempo escribir justamente por esa reescritura, por ese abordaje, esa corrección? Fíjate que vos me decías que estaba la galera ahí ya a punto de imprimirse el libro y estabas cambiando el nombre de los personajes. ¿Es fácil escribir un cuento o lleva mucho tiempo y lleva, digamos, mucho esfuerzo en esto, ¿no? Eh, ¿Qué te parece a vos esto? Me parece que el cuento es como un género un poco engañoso Mm. porque podría pensarse, bueno, son unas paginitas, me siento una mañana, lo escribo, busco un personaje, una historia, lo cuento y listo. Pero en algún punto creo que que es un género muy desafiante, porque si uno lo quiere hacer bien, Mm, exige como mucho perfeccionismo, ¿no? A la hora mm, de desarrollarlo, digamos. Se dice que el cuento es como una máquina de relojería, que no tiene que haber ningún sí, componente de más ni de menos. sí. Y entonces, a diferencia de la novela, que uno, bueno, yo no escribí novela, pero he leído, digamos que uno en la novela puede ir y venir, puede hacer diferentes digresiones, tal vez hay una Mm, historia más atractiva y otra menos, pero hay como posibilidad de revancha dentro de la escritura y creo que en el mm, cuento no la hay, es como más fácil eh, que la escritura se malogre en el cuento y la escritura se juega más a fondo. Eso me mm, parece que es algo que es interesante. En mi caso, digamos, considero casi la corrección como una segunda fase de la escritura. Digamos, hay mm, como una primera escritura en la que esa historia brota, sale, y después en la corrección intento racionalizar lo que escribí, mm, pulirlo,
pensarlo, ver si hay algún lugar por donde hace agua, más allá de lo estilístico, también del contenido Mm, del cuento. Entonces, casi que al, al corregir de esa forma, uno está como en otra fase de la escritura, o al menos yo lo vivo así, y sí pongo como mucho énfasis en la etapa de las correcciones. Puede ser que eso tenga que ver así con una cuestión de ejercer la obsesión, que es más fuerte mm, que uno, ujú. pero siempre, digamos, los podría corregir, digamos, 1000 veces, incluso después que se publicaron, porque siempre encuentro cosas que pienso que podrían haber quedado mejor. Y me parece que es Sí. apasionante también que de las correcciones pueda salir un texto mejor. Ese es el desafío. Sí, sí, sí. Yo si muestro mi escritorio de la computadora y las versiones de los cuentos que escribí, ¿y por qué tenés muchos archivos? Y bueno, y porque los corregía todos y fui guardando las correcciones. Entonces la verdad que bueno, a mí cuando me dicen que un cuento lo escribí en una noche, bueno, si yo digo, bueno, así también va a salir, digamos, ¿no? Porque claro, son cuentos escritos así en poco tiempo y por allí no pasan por el proceso de la reescritura. Digamos que me parece que ahí está el secreto, ¿no? En la reescritura. Gabriela, vamos a otro momento de lectura. Ya estamos como siempre, ¿no? Aprendiendo en lo que nosotros decimos nuestro tallercito de los jueves, ¿no? Así que aprendemos con la experiencia de cada invitado y es lo que estamos haciendo con Gabriela. Gabriela, vamos a un tercer momento de lectura y después pasamos a otro campo. Les voy a leer un fragmento de un cuento también de Sueños como cuchillos. El cuento se llama Primas. Apenas llegábamos a la casa de la calle Altolaguirre, veíamos a mi prima correr por el jardín. Cumplía casi siempre el mismo ritual. Primero rodeaba el fresno con sus brazos. De lejos la adivinábamos susurrar. Solía introducir ligeramente sus dedos en algún resquicio de la corteza. Y así se quedaba varios minutos, de ahí al viejo roble. El abrazo, la recorrida de los dedos por el tronco, luego al ceibo. Con los brazos extendidos llegaba a rodearlo justo, justo. A veces se reía luego de cumplir su itinerario de 3 estaciones: Fresno, Roble, Ceibo. Habitaba feliz su mundo de árboles. Y después se iba a su casa, que como no podía ser de otra manera, estaba entre hojas, en la copa del roble. Mis tíos vivían atentos a ella, conversaban, aunque la miraban de reojo, y hacían de cuenta que todo era normal. Mamá le seguía la corriente. Mi prima tenía apenas unos años menos que yo. Las dos éramos hijas únicas. Me costaba entender por qué yo debía cumplir con todas las reglas del protocolo familiar. Escuchar a los adultos, terminar cada plato, pedir permiso para levantarme de la mesa. Y ella, que no comía con nosotros, se pasaba corriendo por el jardín. Pero todavía más injusto me parecía que mi prima no me permitiera pisar el césped. Era la reina absoluta y huraña de sus territorios. Creo que nunca la vi fuera del jardín, ni siquiera cuando llovía. Una sola vez, y sin pensarlo, mientras esperaba la comida, salí corriendo de manera automática detrás de ella. Me adentré en el fondo, pisándole los talones. Imaginé que haríamos juntas el itinerario de los árboles, pero mi cercanía la espantó. Me aportó los empujones, casi me tira al piso. Volví llorando al quincho. Mamá me llevó a un costado. Ya sabés que ella es especial, no tenés que molestarla. Yo solo quería, no importa, dejarla tranquila en su jardín. Mi tío, el hermano de mamá, se acercó a ver si yo estaba bien. Ella lo tranquilizó con un gesto y palabras de adultos. Son cosas de chicos. Mi prima siguió aullando y corriendo frenéticamente por el pasto durante un rato largo. Solo que esa vez no realizó sus escalas habituales en los árboles.
como si algún equilibrio natural se hubiera roto. Desde entonces comprendí que lo mejor era mirarla a la distancia. Mm, mm. Qué relato, ¿eh? Qué relato. Siempre hay un detalle autobiográfico, ¿no? Allí en la escritura, un poco se puede decir que los escritores, los narradores, escribimos sobre quizás no recuerdos, pero sí vivencias, imágenes que alguna vez vimos. Por ejemplo, no sé si es el caso, ¿no? Una prima que tuvimos o un hermano que nos fue a Malvinas. Em, a ver, siempre hay algo de lo que nosotros vivimos como personas allí en el texto, en la ficción, y me parece que este es tu caso, ¿no? Em, Puede ser que vos trabajes entonces con esas visiones fuertes que tuviste en la vida y las trasladás a la ficción. Sí, en el caso de este cuento es muy curioso porque lo que es, bueno, autobiográfico, lo que es como un marco real de este cuento es únicamente la casa, pero Mm, los personajes son absolutamente ficticios. Sí mm, me sirvió haber conocido esa casa a la que le tuve mucho cariño, en la calle Alto Laguirre, para poder ambientar mejor la historia. O sea que yo había ido muchas veces a esa casa y recreé otra historia con otros personajes, pero era un claro. lugar que yo conocía. Vos sabés que yo decía el otro día en el taller, mientras la saludamos a Sandra Galina Favela Poblano desde México, que nos está viendo. Gracias, Sandra, que estás por allí. Que al cuento se puede entrar y, a ver, se puede entrar a través de un personaje o también a través de un lugar, que es esto que vos estás diciendo, ¿no? Un lugar que conociste. Em, ¿Por dónde entras en un cuento, ¿no? Por un personaje determinado, por una historia que supiste y tenés que buscar los personajes y el lugar, o por un lugar, o por todas esas puertas o ventanas, digamos, del cuento? ¿Por dónde preferís entrar vos al cuento? Porque viste que a veces tenemos personajes, pero no tenemos la historia. A veces tenemos el lugar, pero no tenemos la historia. Pero a veces tenemos la historia y no tenemos el lugar y los personajes. ¿Por dónde entras al cuento? Depende más bien de la historia en sí, como que no tengo una fórmula que la aplique de Mm, manera reiterada. Fue la mm, primera vez que me pasó que elegí un escenario real que yo había conocido mm, y lo utilicé con personajes totalmente ficticios. Era la primera vez que lo hacía. mm, Creo que, digamos, la experiencia, lo vivido día a día nos marca de tal forma que cuando nos sentamos a escribir, en algún punto lo estamos recreando, o incluso mm. pasa también que cuando uno mira al otro encuentra cosas propias. Eso también Sí. sucede. Como que uno de alguna manera siempre está como en ese espejo de encontrarse, de descubrirse y a la vez Mm, también poder pasar como todo este material acumulado por un tamiz que nos permita como desprender lo que realmente vale la pena trabajar, porque muchas veces no vale la pena trabajar todo. Como que el trabajo es descubrir justamente de qué hilo hay que tirar y vale la pena claro. hacerlo y qué es lo que tenemos que dejar ir, porque si no los Mm, escritores serían las personas que viven cosas interesantes y no las personas que las saben contar. claro, claro. Así que creo que un poco se trata de descubrir qué es lo que podemos transformar en algo que valga la pena como ficción, Mm, sin enamorarnos de nuestras propias historias, tomando distancia. eso. Vos sabés que me llama la atención y vos hablaste un poco, ¿no? De los títulos y bueno, yo voy a compartir, porque quizás el título del libro sea el primer atractivo, ¿no? Del libro en sí. O sea, imagínate
eh, una persona entrando a la librería y ve los lomos de los libros, ¿no? Y ahí están los títulos, ¿no? Y el título ya llama la atención. Los signos transparentes, todas las persianas bajas menos una, el pasado sabe esperar, y sueños como cuchillos. Un poco indagamos, ¿no? Allí en las tapas también, ¿no? Todas las persianas bajas menos una. Los aspectos visibles del libro objeto, ¿no? El título, la tapa, el arte de tapa, el pasado sabe esperar, son como metáforas, ¿no? Que van apareciendo allí. Sueños como cuchillos, ¿eh? Y esa imagen tan sugerente, ¿no? Le prestas mucha atención a estos detalles. ¿Te cuesta encontrar el título del libro o a veces es el título del primer cuento? A ver, eh, ¿cómo te llevas con esas imágenes que son los títulos y las tapas de los libros? Tengo que decir que la experiencia por lejos más feliz, en la que siento que mejor se aunaron el título y el arte de tapa, fue en el caso de mi último libro, Sueños como cuchillos, Mm, que quería mencionar, lo ilustró mi sobrina, que es ilustradora, que se llama Lucía Martínez Mayer, que es muy joven, tiene 22 años nada más, pero ya ganó 2 premios del Fondo Nacional de las Artes. Le propuse si mm, ella quería mm. encargarse del arte de tapa y me gustó muchísimo. A ver, no sé si se llega a Ahí- ver. acá lo Ahí muestro, está. ¿eh? Sí, Ahí lo muestro, ahí lo sí, muestro. quería mostrar la contratapa, porque en la A ver, contratapa la escalera, a ver, permitime. sí, Ahí está. A ver, mostrarnos. la Ah, escalera que claro, asciende, desciende en la contratapa, que fue una idea claro. de ella. Ella me propuso ilustrar la escalera. Las escaleras aparecen en muchos de los cuentos y tienen mucho que ver también con este pasaje de Mm, lo real a lo fantástico, porque mm, cuando pasamos de un plano a otro, cuando subimos de una planta baja a un primer piso, nos estamos trasladando de un plano a otro también. Me gustó mucho la idea que ella tuvo y me hizo muy feliz que nos encontráramos en este libro. Pero sí, siempre es muy difícil encontrar el título. En este caso, Sueños como cuchillos es el título del último cuento. En el mm, caso del Pasado sabe esperar era el título del primer cuento del libro. Y en los 2 primeros libros, los títulos no correspondían a un cuento, eran mm, títulos generales. Todas las persianas mm, bajas menos una era una frase que estaba dentro de un cuento. mm. Vos sabés, la tapa del libro me remite al terror de ese libro. ¿Vos abordás también el terror o lo fantástico, por así decirlo, Claro, en tu yo cuando obra? escribo nunca pienso Mm, que sea terror, pero muchos que lo mm, leen me dicen que sí, así que se ve que no lo puedo como juzgar del todo, siendo mi propia ujú, escritura. Creo que lo que manejo sobre todo es la angustia más que el terror. mm, Hay personajes que están muy angustiados, como transitando como crisis existenciales, como tratando de subvertir su entorno, que toman decisiones muy drásticas, mm, y eso hace que sea inquietante. Así que, digamos, si el mm, terror es lo inquietante, diría que sí, pero, digamos, no es una mm, escritura de terror, digamos, como las películas de terror, no. mm. Un fuerte abrazo a José Gabriel Mazaro. Dice Gracias, felicitaciones a José. la entrevistada, al libro objeto, excelente trabajo expresivo. Vos sabés que él es psicólogo, hablando justamente de la psicología de los personajes, ¿eh? Y vos estabas diciendo, ¿no? Sus contradicciones, las complicaciones de los personajes. Trabajás básicamente eso, ¿no? En los personajes, a través de sus diálogos quizás, o a través de descripciones directas de la psicología del personaje, o a través de, qué sé yo, un monólogo interno. Pero en la psicología de los personajes está también gran parte del atractivo de un cuento, digamos, cómo son, cómo actúan, qué deciden en el conflicto. Y a veces es difícil dotarle al personaje de una psicología determinada, o sea, hay que saber
hay que saber, digamos, dotarle de, de locura, de ambición, de inocencia, de valores determinados. ¿Cómo trabajas eso en tus cuentos, los personajes? No lo había pensado antes, pero creo que me encanta Mm, llegar como narradora cuando los personajes están atravesando como un momento crítico, mm, así de decisiones disruptivas. mm, Igualmente también tiene su encanto narrar la psicología de un personaje que está en equilibrio. Intento entenderlos, intento saber qué es lo que les pasa, qué los mueve, qué es lo que están buscando. mm, Intento no que sean parecidos a mí, sino que sean descifrables más bien, mm, ¿no? esto. Digamos, que sus Eh, acciones tengan lógica, no que sean previsibles, mm, 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 mm. porque la previsibilidad es un poco aburrida, pero sí tiene que haber una verosimilitud en su accionar y eso parte de la psicología del personaje. Mm, Y decime el personaje más difícil que tuviste en estos libros, porque viste que hay personajes eh, que a veces incluso nos producen a nosotros algunas sensaciones contradictorias. O con qué personaje te sentiste más identificada o qué personaje te costó más abordar. Ese personaje que vos dejaste allí en el cuento, dijiste, bueno, terminé con él, y bueno, fue todo un trabajo. Hay una narradora que es muy desagradable en este libro, que transita como automovilista, como una experiencia muy extrema, Mm, donde yo también trabajé frases como muy cortas en la narración para darle un ritmo muy vertiginoso y fue casi agotador de escribirlo, que ese cuento se llama El Esquive. mm, Y después hubo otro cuento en el que de alguna manera saldé un poco de cuentas con el periodismo, como que me reí de mí misma, que se llama La entrevista a McCartney, que es una periodista que casi sin proponérselo queda a las puertas de entrevistar a Paul McCartney y ella piensa mm, que esa va a ser la nota de su vida. Así que me gustó, nunca había incorporado el periodismo como materia de ficción literaria y me pareció divertido hacerlo. Pero en cuanto a los personajes más difíciles, tal vez este que te decía, el esquive, y bueno, y después también cuando uno escribe sobre experiencias que parten de lo autobiográfico, a veces eso también puede mm, ser bastante duro, porque en la escritura se van claro. soltando muchas cosas que uno pensaba que estaban bien ataditas o bien guardadas en los Mm, cajoncitos y de golpe en la escritura se abren todos los cajones de golpe. sí, uno se encuentra a sí mismo en la escritura también, ¿no? Sus miedos, sus fobias, broncas. em, Está allí, ¿no? Le transmitimos eso o le contagiamos eso a los personajes. Está también nuestro temple digamos, nuestro cúmulo de sensaciones y sentimientos o sea, marcan un estado de ánimo determinado y que viene de nosotros, los escritores, y que está presente allí en el cuento, en la ficción. ¿Te encontraste a vos misma con algún miedo que tenías o, no sé, algún recuerdo, alguna nostalgia? Em, ¿Nos encontramos a nosotros allí en un cuento? Ay, ay, bueno. Otro corte tuvo Gabriela, ya va a volver, pero qué bueno todo lo que nos está diciendo, ¿eh? Qué bueno todo lo... Ahí está Gabriela, ahí estás, de vuelta. ¿Me escuchás? ¿Me escuchás, Gabriela? Sí, sí, te escucho. Ah, sí, no, te preguntaba si cuando escribimos nos encontramos nosotros en un cuento, ¿no? Es decir, encontramos un miedo, un sentimiento, una fobia, un recuerdo, la nostalgia, algo
nos encontramos a nosotros mismos cuando escribimos un cuento. Me da la sensación de que sí, ¿no? A veces sí, ¿me escuchás? Sí. A veces nos encontramos, pero a veces también podemos encontrarnos con que somos capaces de imaginar un mundo distinto y Mm, convertirnos en una voz de otro universo literario, y eso es maravilloso también. Es como poder vivir otra vida más allá de la propia. Pueden pasar las dos cosas, pero mm, también cuando uno logra crear un mundo que es como totalmente ajeno a uno, es algo muy lindo. Y creo mm, que eso también es algo que me puede haber dado el periodismo, eso de investigar otros mundos que son ajenos, mm, entenderlos, porque uno como periodista lo tiene que hacer, y que también pueden servir para ser trabajados como material literario. mm. Sí, 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 sí. Y a ver, ¿qué te pasa con el lector cuando escribís, Gabriela? Vos sabés que muchos dicen yo al lector cuando escribo no lo pienso, digamos, no lo tengo presente. Han pasado acá algunos que dijeron lo contrario. Sí, claro que están presentes los lectores cuando uno escribe. Em, ¿A vos qué te pasa con el lector cuando escribís? ¿Lo tenés presente o se diluye o dejás digamos, que el lector en sí busque su propio libro y quizás encuentre en el tuyo su mundo? La verdad que el proceso de escritura, aunque suene un poco egoísta, lo siento como totalmente mío. No pienso en Mm, el lector cuando escribo. Estoy como en un mm, proceso en el que me estoy encontrando yo, estoy buscando la voz con la cual narrar. No pienso en ese momento en la persona que lo va a leer. Como que eso mm, recién llega cuando en el caso de los cuentos, están plasmados en el libro. Pero antes no pienso en el lector. mm, Justamente el gran desafío y los grandes nervios del libro son saber que uno justamente se va a depositar con sus historias en la mano del lector. mm, Pero el momento anterior es como un momento de intimidad donde en mi caso el lector no está presente o no, tampoco está mm, presente en mi cabeza. mm, mm, mm. Y a ver, el lector es un desconocido, ¿no? Claro que obviamente siempre nuestros amigos, nuestros conocidos nos leen, ¿verdad? Pero el lector es el gran desconocido, ¿no? Que el encuentro se da allí en el cuento, en el texto. ¿Te pasó alguna vez que te topaste con algún lector y te dijo, yo te leí y me causó esto el cuento? O un lector que no, desconocido, ¿no? Que se topó con vos y dijo, yo leí tu libro. Sí, me pasó, bueno, este último libro que publiqué fin del año pasado con Milena Cacerola, sí me movilizó mucho que de golpe me escribiera gente por las redes sociales Mm, diciéndome que había leído un cuento, que le había impactado. mm, Es muy movilizante cómo uno rompe ese momento que te contaba antes de intimidad, de soledad, en el que estás escribiendo en tu casa sin saber muy bien si eso va a terminar en un mm, cuento, si va a terminar en un libro, y de golpe aparece alguien del otro lado y dice, sí, yo te leí, sí, ese mm. cuento me gustó, a mí me llegó tal cosa, me ha pasado que me han interpretado finales de mucho mejor manera de la que yo lo había Ujú, pensado. claro. Eh, y eso realmente hace que uno sienta que vale mucho la pena escribir, porque saber que hay alguien del otro lado y que lo lee, eh, sí, es una devolución muy linda. Cuando llegan esos comentarios es muy reconfortante, la verdad. Ujú. Y quizás allí se encuentra el verdadero premio a nuestra labor de escritores, porque viste que de la escritura no se vive, digamos, ¿no? Yo al menos tengo otros trabajos eh, y escribo precisamente eh,
con una finalidad estética y de encontrar una voz y de dar un mensaje, transmitir, tanto en poesía como en narrativa, ¿no? Transmitir un mensaje determinado. Allí está, en ese encuentro con el lector, está el único premio quizás que tenemos como escritores, o ¿por qué escribís vos también? Yo también siento como mucha felicidad cuando quiero narrar algo y encuentro la forma, lo puedo plasmar en un cuento y el cuento Mm, me gusta. Siento que, digamos, que es como un privilegio, o por lo menos yo lo siento así, haber podido poner en palabras mm, eso que yo quería contar. Después sí, el reconocimiento del lector es un premio mayor y si por supuesto hay algún premio literario, es un reconocimiento, bueno, es un reconocimiento doble también que se mm, suma. Pero creo que el motor básico de la escritura para mí es poder sentir que tengo la posibilidad de contarlo, que la posibilidad mm, de contarlo está latente, que está ahí. Como que mm, ya poder transitar eso es un premio en sí mismo. Digamos, eso sí, sería como el primer premio sería ese. Haber podido sí. pensar una historia, haber pensado que la iba a escribir, escribirla y terminarla. Eso ya en Mm, sí para mí es sumamente gratificante. Y bueno, y todo lo demás, todo lo que se sume, sí, mucho más. mm. Es verdad que un Em, cuento que no es leído sí. por un lector no tiene mucha razón de ser, es verdad también. Bueno, pasa, ¿no? Que incluso con los autores más conocidos, que por ejemplo, a ver, Cortázar. De Cortázar se conocen algunos cuentos, pero otros parecen quedar allí, ¿no? De costado o atrás, o quizás en el olvido mismo, digamos, ¿no? Pero claro, cuando vos decís, bueno, cuando un lector dice, he leído un cuento tuyo y me impactó, y bueno, quizás, bueno, algo llegó, digamos, ¿no? De nuestra obra. ¿Cómo se consiguen tus obras? El último libro, Sueños como cuchillos, a través de la editorial Milena Ujú, Cacerola o de la distribuidora Periférica, que también está en Capital. Milena Cacerola hace envíos a todo el país y después está en determinadas librerías, por ejemplo, bueno, en Buenos Aires la librería del Fondo, Eriza acá en Paternal, bueno, mm, distintos lugares, también está en Mar del Plata, está en Rosario, y bueno, y a través de envíos también. mm. Todo un tema, ¿no? La idea de la distribución de la obra, ¿no? Pero vos me parece que lo dejás en manos de las editoriales, ¿no? Pero hay autores que viajan con su libro, digamos, no tienen como cierta distribución, ¿no? Venden sus propios libros. Eh, Vos no lo ves, entonces, bueno, sí, yo creo que al trabajar con editoriales hay como un negocio de por medio, hay como un mercado de distribución, digamos, ¿no? Em, a ver, la pregunta sería, eh, ¿te importaría llegar digamos, a un mercado extenso de lectores a otros países? A ver, ¿cómo se hace para llegar? Porque esa es la pregunta que me hacía, por ejemplo, el otro día Massaro. Decía, ¿cómo podemos promover nuestras obras a través de un agente literario, quizás? ¿Cómo se hace, digamos? O es un aspecto que vos lo dejás en otras manos? Yo lo dejo en manos de la editorial, por Mm, supuesto que si alguien quiere conseguir mi libro y no lo está pudiendo conseguir, me puede escribir a mis redes y yo haré todo lo posible porque ese libro llegue al lector. mm, Pero sí, el tema de la distribución es difícil y bueno, y uno como autor, autora, aspira a que ese libro circule porque es la máxima aspiración que uno tiene, que ese libro en el que se trabajó tanto tenga su mm, recorrido y pueda ser leído y encontrado por la persona que lo busque.
la circulación en otros países es difícil, incluso también es difícil la circulación dentro de nuestro país, lo sabemos, que por eso Mm, yo te comentaba que el libro está en varias librerías en Buenos Aires, pero a mí me encantaría, por ejemplo, que el libro estuviera en una librería de Resistencia, pero claro. supongo que es más difícil. Eh, es un mercado que está muy concentrado y donde las editoriales independientes se las tienen que rebuscar para poder distribuir sus libros, no les resulta Mm, tan fácil. Digamos, yo mm, como autora, bueno, lo dejo en manos de ellos porque, digamos, es la parte profesional que aporta la editorial y, bueno, después, por supuesto, si en algo puedo colaborar, lo hago. mm, mm, Después, cómo lograrlo a través de otros países y es muy complicado porque, no sé, por ejemplo, he viajado como periodista a la Feria del Libro de Guadalajara, hay autores mexicanos de primerísima línea, no sé, que han ganado premio Cervantes, premio Alfaguara, y por ejemplo en Argentina no se distribuyen, claro. porque quedan en el mercado mexicano. Entonces, ¿a qué puede aspirar Claro. uno como un autor, digamos, dentro Mm, del círculo en el que se maneja cuando hay un premio Cervantes que no logra distribuir su obra, porque en general si esas obras no se publican en España por las grandes editoriales y vuelven de rebote al resto de América Latina, no mm, circulan, o sea que es muy sí, difícil. A mí me llamó muchísimo eso la atención. Por ejemplo, uno, no sé, quiere conseguir acá un libro de, no sé, de Elena Poniatowska, que es una enorme novelista mexicana, y no los conseguís. claro. Y bueno, y eso pasa, bueno, con Poniatowska, pero pasa con un montón de autores, o sea que es un fenómeno que creo que atraviesa como a todos los autores y de las Mm, editoriales más chicas hasta las más grandes también, por supuesto que claro. Sí, sí, sí. ¿Qué nos queda, no? ¿Qué nos queda a nosotros? sí, sí, porque hasta Bueno, incluso en sí. las editoriales grandes se complica la distribución en todos los países. Pero bueno, Y igual nos queda seguir remando. sí, remando. Gabriela, un último fragmento, una última lectura te pido, después ya te vamos dejando allí en la tranquilidad de tu hogar, de tu estudio. La verdad que abordamos muchos temas, una charla muy, muy extensa, y como siempre, se nos extiende un poco la charla, ¿no? José Gabriel Mazaro dice, excelente observación, el mercado atraviesa incluso el arte, ¿eh? Es inútil que corras del capital. Ah, bueno, ahí aparece el capital. Gabriela, una última lectura y vamos al final de la entrevista. Sí. Les voy a leer un fragmento de un cuento que se llama Vecina. Otra vez suena el timbre. Aparece y pregunta. ¿Ya te llegó la boleta de Denor? ¿Tenés baja tensión? ¿Me prestás un poco de harina que el chino está cerrado? Le respondo que todavía no vino la boleta, que tengo baja tensión, que se lleve el paquete entero de triple cero y cierro la puerta lo más rápido que puedo. Cada tanto, la vecina trae un pedazo de pasta frola o una suculenta para mi patio. La semana pasada se ofreció hacerme las compras y me siento muy pesada. Es que en el último trimestre cuesta moverse, dice. Lo nombra así, último trimestre. Preferiría que no venga más, pero no. Me toca el timbre 2 o 3 veces por semana. Me incomoda cuando me mira la panza. La panza sobresale, se mueve. Es imposible que la vecina no la vea. Lleva años tratando de tener un bebé con su marido. Al principio, cuando me invitaba a tomar mate, me contaba con lujo de detalles los estudios dolorosos, las inyecciones diarias, los procedimientos en la clínica de fertilidad. Desde que quedé embarazada, dejó de invitarme. Yo tampoco la hago pasar a casa, pero ella sigue tocando el timbre. A veces entra un momento. Últimamente, cada vez que se va, empiezo a sentirme mal. Burbujas grandes en el bajo vientre, calambres en las piernas. Hasta me pareció tener alguna contracción la semana pasada. A medida que voy preparando el cuarto, tomo conciencia de que Delfina está a punto de llegar. En cualquier momento la tendré ahí mirándome. Me pregunto de qué color serán sus ojos, ¿serán marrones como los míos? ¿Y cómo será su carita? Alargada como la de Enrique, llorará cada 2 por 3, ¿podré calmarla?
La doble campana del timbre me baja un ondazo de mi nube. Llevaba varios días sin sus pasaditas para saludar. Hasta que ahora, otra vez. ¿Alguna novedad? Me pregunta. ¿Cuándo era tu fecha? Nunca nombra las palabras embarazo, parto, bebé. Sí, sí, todo bien, todavía falta, le respondo, cauta. Ya sé que apenas cierre la puerta tendré que acostarme, aunque Enrique diga que son todas ideas mías. Se me rompió el lavarropas, dice. ¿Tenés algún técnico para recomendarme? Pasá, le digo, por no ser tan grosera, ahora me fijo. Un momentito nomás, me aclara, no quiero molestarte, me imagino que estás ocupada. Entonces me odio tanto porque se me escapa, solo estaba acomodando la pieza de Delfina. Ay, así que ya tenés lista la pieza. Sí, está casi lista. Qué lindo, ¿me dejás verla? Se me retuerce el estómago, Delfina se agita dentro de mí, pienso en poner una excusa, pero ¿cómo negarme? Sí, sí, claro, solo falta llegar a la cuna. Con mis pasos pesados en las botas de cuero marrón, que apenas logro ver por debajo del vientre, subo los peldaños de madera oscura. Ella me sigue con agilidad, aprovechando para mirar cada detalle, triunfante, porque nunca había logrado llegar hasta el primer piso de mi casa. Abro la puerta, revelo el santuario a punto de ser profanado. Mm, mm. Ay, qué buena, qué buena, qué buen relato, qué buen relato. Me hizo acordar a un cuento que alguna vez leí, de una censista que iba a una casa. Yo me quedé con ese cuento, ¿no? Una censista que iba a una casa y se encontraba con una abuela, y la abuela estaba cocinando y bueno, y había juguetes por todos lados, pero los niños no estaban, ya iban a venir, ya iban a venir, y la censista quería saber cuántos vivían en esa casa, ¿no? Y había muchos chicos, pero los chicos nunca aparecieron. Bueno, por algo, este cuento que vos relataste me remitió a ese otro cuento, ¿no? Los niños. Em, Gabriela, y ahí Sandra desde México dice, me gustó el relato. Gracias. Nelly de Beatriz Borelli dice, muy buen relato y muy buena entrevista. Gracias, Gabriela, gracias, infames. Ahí van llegando algunos comentarios. Eh, hay narradores, ¿no?, que están participando de algunas antologías, ¿no? Y que están queriendo publicar su primer libro de cuentos. ¿Qué le recomendarías a esos escritores que están ahí a un paso de su obra prima, por decirlo así? Yo les recomendaría que no se apuren y que se tomen el Mm, tiempo para terminar el libro con calma. Lo más difícil en un libro de cuentos, sobre todo, es que ese libro tenga como una unidad y una coherencia interna y que no sea un simple compilado, bueno, no sé, de los cuentos que escribimos, no sé, uno en enero, el otro en marzo y el otro en abril, mm, sino que encontrar lo que los convoca y los lleva a estar juntos en ese libro. Es un proceso difícil y que a veces también obliga a deshacerse de algunos cuentos cuando no responden a esa línea mm, que uno le quiere dar al libro. sí. Yo les Mm, recomendaría eso, no mm. apurarse y darse el tiempo para encontrar cuál es la línea conductora de ese libro. Qué bueno esto, ¿eh? No apurarse, no apurarse. Y cerrar bien el libro me parece una idea y una recomendación sensacional, porque en definitiva, cuando le presentamos una obra al lector, yo creo que lo estamos haciendo con respeto, ¿no? Y a veces, cuando apuramos el libro, me parece que el lector detecta eso, ¿no? Detecta, y no sé si lo toma como una falta de respeto, pero sí detecta el apuro, digamos, ¿no? El libro apurado, por decirlo así. Gabriela, ¿cómo te sentiste en la entrevista? Me sentí muy a gusto, la verdad que se fue Mm. volando el tiempo, lo disfruté un montón y bueno, y también agradezco mucho los mensajitos que fueron pasando, que algunos no llegué a contestar.
Ahí van a quedar, van a quedar ahí en el Facebook y bueno, Héctor Luis Ojeda va a subir la entrevista también al YouTube y va a quedar ahí en nuestro registro audiovisual en nuestro canal de YouTube. Gabriela, agradecerte tu tiempo, agradecerte la disposición, la humildad, la experiencia y la sabiduría en este programa que pretende ser como un tallercito de los jueves, ¿no? Así que agradecerte a vos y bueno, ver cuándo nos podemos encontrar en otro momento, ¿no? Y ahí te están saludando Sergio Leva Kosanovich. Dice, saludos Gabriela, un gusto conocerte, un gran escritor también, Sergio Leva Kosanovich. Un gusto. Hasta un próximo encuentro, Gabriela. Bueno, muchísimas gracias a vos por la posibilidad de esta charla y bueno, espero también que nos volvamos a ver pronto. Gracias, gracias. Gracias. Ahí pasaba Gabriela Mayer, ¿eh? Miren, yo siempre vengo diciendo ya hace rato, ¿no? Gracias, Sergio. Mario Crack dice, ajá, gracias, Sergio. Yo vengo diciendo que con todas estas entrevistas nosotros, los que nos dedicamos a la escritura, vamos aprendiendo mucho. Y el lector también, porque el lector es como que va buscando las guías, digamos, de cómo entrar a un texto y conociendo un poco la experiencia de los escritores, cómo abordan el texto, quizás pueda encontrar el camino, digamos, ¿no? Para entrar al texto literario. Nosotros venimos aprendiendo de todos los narradores de estas últimas entrevistas muchos aspectos de la narrativa. Muchos aspectos de la narrativa que son para mí, la verdad, interesantísimos, ¿no? La experiencia de los escritores. Así que, bueno, ahí pasaba Gabriela Mayer, con toda su experiencia y bueno, mostrándonos también su mundo literario, su universo literario. Así que bueno, otra jornada, otra entrevista que rinde sus frutos aquí en el ciclo literario Los Infames. ¿Cómo sigue esto? ¿Cómo sigue esto? Yo ya lo anunciaba al inicio del programa. Este sábado 20 de mayo a las 20 horas vamos a estar con Marcelo Di Marco. Con este libro de taller de corte y corrección que es una guía para la creación literaria. El autor es Marcelo Di Marco. Y bueno, se ha convertido como un texto de referencia para las coordinaciones de los talleres literarios. Vamos a presentar también lo que Héctor Luis Ojeda hace, que son los flyers. Ahí va el flyer de Marcelo Di Marco. Entonces, los esperamos este sábado 20 de mayo, entonces a las 20 horas, con Marcelo Di Marco aquí en nuestro ciclo literario Los Infames. Vamos a estar viendo qué nos puede decir acerca de la coordinación de los talleres, de los ejercicios y también, bueno, vamos a hablar obviamente, ¿no? De su obra. Sergio Leva Kosanovich dice, lo interesante es que cada escritor que viene al ciclo tiene su impronta, es cierto, es cierto. Yo lo veo esto, Sergio, y le digo a todos, ¿no? Como que la práctica del escritor no está circunscripta a leyes, leyes así, o a estructuras rígidas, ¿no? Que cada uno tiene su forma de trabajar, pero respetando siempre algunas constantes de los géneros. Me parece que es eso, ¿no? Y después dice, ¿no? No dejen de verlo a Marcelo, sin duda es el mejor coordinador de talleres, de su taller salen grandiosos escritores. Por eso lo buscamos. Súper cocinero también, bueno, vamos a tratar de hablar de cocina con Marcelo Di Marco. Patricia Graciadei, buenas noches, recién llego del taller, luego lo veo desde el principio. Ahí está.
Entonces, nos vemos este próximo sábado, sábado 20 de mayo, con Marcelo Di Marco, ¿eh? Vamos a estar hablando con él. A todos ustedes, gracias, gracias por estar allí. Sé que hay mucha actividad presencial en esta época, particularmente antes del invierno. Sé que los infames están en la Peña Martín Fierro comiendo empanadas con los poetas de la Peña Martín Fierro. Sé que no están aquí, por eso no he visto ningún comentario de Héctor Luis Ojeda, ni de los otros infames, pero bueno, así es la cosa. Vamos a ver. eh, Héctor Luis Ojeda dice, no, jejejeje. Bueno, ahí apareció Héctor Luis Ojeda. No nos fuimos a la Peña de Martín Fierro. Bueno, nos encontramos entonces el próximo sábado con Marcelo Di Marco. A todos ustedes, los que estuvieron allí, un fuerte abrazo y gracias, gracias. Y no nos abandonen, porque es duro hacer un ciclo literario tanto tiempo, así que bueno, esperamos su acompañamiento. No estoy y no sé si estamos. Ahí, bueno. Nos vemos el próximo jueves. A todos ustedes, los que estuvieron aquí con Gabriela Mayer y todos los infames, un fuerte abrazo y nos encontramos pasado mañana. Nos vemos. Chao, chao.